Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos, queridos amigos, en el estudio de Departamento de Escuela Sabática. Con ayuda del Señor tenemos una nueva lección para esta semana. Estamos juntos con nuestro querido pastor Danilo Monteroso, que él tiene una responsabilidad muy importante en la obra del Señor. Él es también director del Departamento de Educación y también él es el líder divisionario de Latinoamérica. Con la ayuda del Señor queremos aprovechar esta visita y escuchar sus comentarios en la escuela sabática que tenemos. Vamos a empezar con una oración en silencio, invitando la presencia de Dios con nosotros. Amén. Como siempre, hacemos un repaso corto de la estructura de nuestra lección. El título es el Antiguo y Nuevo Testamento. Tenemos también un cuadro de alguna formación natural que conectan dos piedras grandes y de una forma interesante es el Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo está conectado y qué son las diferencias. Empezamos la lección de una forma cronológica. El Pacto del Señor es el primer subtítulo y está hablando de la primera vez cuando nuestro Señor comunicó un pacto con su pueblo. Seguimos más adelante. El pacto ratificado en Sinaí es cuando, bueno, no solo una vez se ratificó ese pacto, la Biblia habla de varias ratificaciones, pero eso es una ratificación muy especial en Éxodo capítulo 24 y vamos a ver de qué forma eso fue hecho. Seguimos más adelante el pacto deshonrado y lamentablemente vamos a dedicar un poco tiempo de ver cómo el pueblo de Dios prácticamente continuó con su fidelidad relacionada con este pacto. Otras violaciones hablan de el desarrollo de la iniquidad dentro del pueblo de Dios y la necesidad de un nuevo pacto, que prácticamente es el otro subtítulo cronológicamente, digamos, entonces en las promesas que se hicieron proféticamente o profecías mesiánicas de este pacto con nuestro Señor Jesucristo. Ratificando por la sangre de Jesús es el otro subtítulo con la pregunta número 6 y vamos a ver por qué fue necesario este nuevo pacto y qué fueron, las particularidades y la importancia de este pacto. Aquí tenemos solo 2 versículos y pocos testimonios, pero este tema es grandísimo, tiene mucho contenido, así que con ayuda de Dios debemos mantenernos en el tiempo de la lección. Y seguimos con la última pregunta, que prácticamente se dedica a declarar las diferencias del pacto antiguo y del pacto nuevo. Y es importantísimo también que dedicamos un poco tiempo aquí. Prácticamente solo en la pregunta 7 podemos dedicar una lección entera del antiguo y nuevo pacto. Depende mucho de la capacidad de los maestros en nuestras clases y del público que usted tiene, así que puede poner el énfasis de las preguntas que de verdad son necesarias para que nuestra visita pueda obtener el máximo de beneficio y conocimiento en esta lección. Vamos a analizar los puntos uno por uno y gocemos también los comentarios de nuestro querido pastor Monteroso. Y aquí estamos, querido hermano, tenemos nuestra primera pregunta. ¿Qué promesas hizo el Señor a su pueblo bajo condición de obediencia? Sí, muchas gracias, apreciado pastor Petko, por el privilegio que se me concede una vez más de poder tener pues la oportunidad de poder participar en esta
lección de escuela sabática. Sabemos que somos alumnos en la escuela de Cristo y Él es nuestro maestro, y con la bendición del Señor trataremos de poder dar nuestros puntos de vista. Yo sé que hay pastores, hay maestros, hay alumnos que están observando sábado tras sábado las interesantes lecciones de la escuela sabática, y juntos vamos a sacar la mejor conclusión. Amén. Para que Dios nos pueda bendecir. Amén. Ahora encontramos entonces en esta lección el Antiguo y el Nuevo Testamento, y vamos a ver que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento Dios hizo un pacto. Para poder comprender con el primer subtítulo donde aparece el pacto del Señor, tenemos que analizar en forma especial qué es un pacto, qué entendemos nosotros por un pacto. Y quiero llevarlos precisamente a la lectura de la nota de nuestra primera lección para poder comprender qué es un pacto antes de entrar a responder la primera pregunta. Como nosotros vemos en la primera pregunta, especialmente en la nota que aparece allí, usted puede revisar en la primera nota que aparece de la primera pregunta, ahí dice que un pacto es un convenio por el cual las partes se comprometen mutuamente al cumplimiento de ciertas condiciones. En forma especial, yo quiero hacer un pacto con mi apreciado pastor Petco. Tenemos que poner ciertas condiciones. Usted pone unas y yo pongo otras. Amén. Pero ¿qué pasará si usted pone todos los recursos y yo no pongo nada? Aquí hay algo muy interesante, porque aquí es donde queremos llegar a algo. En este pacto el pueblo de Israel, él no puso nada. Él recibió muchas bendiciones. Por eso dice aquí un pacto es un convenio por el cual las partes se comprometen mutuamente al cumplimiento de ciertas condiciones. Por lo tanto, el ser humano se compromete con Dios para cumplir las condiciones especificadas en su palabra. Y esas condiciones no son penosas. Esas condiciones son condiciones de amor y de misericordia. Y algo fundamental de este pacto, que quiero subrayarlo, y es la última parte de este comentario bíblico adventista, dice que su conducta demuestra si respeta o no esas condiciones. Entonces hemos visto, para poder tener ya claro lo que vamos a estudiar, el pacto del Señor era un convenio que Dios hizo ¿con quién? Con el pueblo de Israel. Ahora vamos a la primera pregunta. Dice la pregunta con relación a las promesas que hizo el Señor a su pueblo bajo condición de obediencia. Ya vimos que la condición es la obediencia, pero su conducta demostraba si el pueblo permanecía fiel a ese pacto o no permanecía fiel a ese pacto. Ahora, ¿qué promesas hizo el Señor a su pueblo bajo condición de obediencia? Fíjense que en el texto bíblico yo encuentro especialmente varios aspectos y varias promesas fundamentales. En primer lugar dice, vosotros seréis mi especial tesoro. Yo quisiera preguntar a mis queridos hermanos que nos observan, ¿dónde guardamos nosotros nuestros tesoros? ¿Será que los dejamos por allí descuidadamente? ¿Dónde guardamos nuestro dinero? ¿Dónde guardamos lo más valioso que nosotros poseemos? Hay gente que en sus hogares tienen algún lugar especial, alguna caja de seguridad. Hay personas que van a los bancos, hay personas que van a diferentes lugares. Pero introduciéndonos a la lección, una de las promesas que tenía el pueblo de Israel era que iba a ser el especial tesoro de Dios dentro de todos los pueblos. Otra promesa maravillosa dice que serán un reino de sacerdotes y gente santa. Esas fueron las palabras de las promesas que Dios le dio al pueblo del Señor, pero estas promesas tenían una condición, y la condición era la obediencia. Eso es lo que podemos comentar, hermano Petco, con relación a la primera pregunta. Muchas gracias, hermano, muy interesante. Qué grandes son las promesas de Dios y qué grandes son las bendiciones de Dios. Y sabemos que se cumplieron esas promesas. Sabemos que el pueblo de Dios, caminando en el desierto de Egipto, después de su salida del Egipto, caminó 40 años y no se le desgastaron las ropas, no se le desgastaron los zapatos. Y donde entraban con un poder enorme. Podían vencer las murallas grandes de Jericó, se deshacieron en polvo adelante de ellos, porque el poder de Dios le acompañaba. Y así también Dios quiere acompañar a su pueblo hoy día si nosotros lo obedecemos.
Seguimos más adelante con la segunda pregunta. Después que las promesas de la ley de Dios fueron dadas a conocer, ¿cómo reaccionó el pueblo? ¿Qué dijo el pueblo? ¿Reclamó? ¿Revisó el pueblo? ¿No le gustó? ¿Qué reacción encontramos en la palabra de Dios? Sí, es muy importante seguir la hilación bíblica de la historia del pueblo de Israel. En Abraham se iba a cumplir la promesa de que sus descendientes iban a ser bendición donde quiera que fueran. Pero Dios le dijo a Abraham que su descendencia iba a estar por esclavitud en una tierra desconocida. Y sabemos nosotros muy bien la historia, que el pueblo de Israel llegó a Egipto y por más de 400 años ellos sufrieron una esclavitud muy terrible, muy dura. Pero Dios prometió dar liberación. Y aquí nosotros encontramos pues una secuencia, porque estamos estudiando el capítulo, o sea, el libro de Éxodo, y ahí miramos nosotros qué fue lo que sucedió con el pueblo de Israel durante especialmente su estadía en Egipto, cómo Dios los sacó con poder y gloria, cómo ellos vieron las maravillas de Dios, cómo quedó la nación de los egipcios destruida totalmente por las plagas. Vieron los milagros de Dios, la protección con la muerte de los primogénitos, que fue una de las últimas plagas. Vieron cómo cruzaron el Mar Rojo y vieron el milagro del Señor. Ellos tenían en su mente y en su corazón latente las promesas de Dios. Y se cumplía de que iba a ser su especial tesoro, una nación de reyes y de sacerdotes, una nación santa. Entonces ellos tenían gratitud al Señor. Entonces, ¿cómo reaccionó el pueblo? Reaccionó, dice, con ofrendas de gratitud, alabaron el nombre de Dios. Y algo fundamental que nosotros encontramos aquí, ¿qué prometieron los israelitas? Porque hicieron una promesa. Antes que el pacto fuera ratificado, y especialmente con los 10 mandamientos, ¿qué prometieron ellos? Porque aquí especialmente estamos viendo las escenas del Sinaí. Ellos presenciaron la presencia del Señor, especialmente en el monte de Sinaí, cómo el monte tronó con la tempestad, esas manifestaciones sobrenaturales. Y escucharon la voz del Señor, escucharon los mandamientos del Señor, tenían su corazón lleno de gratitud, alabaron al Señor. ¿Y saben qué dijeron ellos? ¿Qué prometieron los israelitas? Dice, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. O sea, regresando a la primera pregunta y recordando qué es un pacto, nosotros nos damos cuenta que se hizo un convenio. Y en el convenio se firmaron documentos, pero aquí no se firmaron ningunos documentos. Aquí la palabra fue fundamental. Y toda la nación judía, todo el pueblo de Israel, ellos dijeron, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Muchas gracias, muy interesante. No somos nosotros también muy rápidos a prometer a veces, ¿verdad? Especialmente cuando estamos delante de la presencia de Dios. Y bueno, sabemos por la descripción en la Biblia qué fuerte fue la apariencia de la presencia de Dios aquí. Dice que Sinaí, bueno, el segundo testimonio, se leemos aquí, Dios lo llevó al Sinaí, manifestó ahí su gloria, las dio la ley con la promesa de grandes bendiciones, siempre que obedecieran. Entonces, cuando estaba la gloria de Dios, cuando estaba la presencia de Dios, cuando ellos podían ver que son exitosos y que todo va adelante, entonces es muy fácil a prometer cosas, y así prometieron los israelitas. Vamos a ver qué sucedió prácticamente después, y quizá eso puede llevarnos a algunas conclusiones. ¿Sí? Sí, solamente tal vez para hacer un comentario, porque yo sé que hay visitas que estarán en nuestras iglesias en diferentes lugares y hay una confusión con relación al pacto. En este pacto que se hace entre el pueblo de Israel y Dios, prácticamente nosotros podemos ver establecido entre Dios y el pueblo de Israel en el Sinaí, especialmente un pacto ratificado mediante la sangre de un sacrificio. Pero no era de que se estaba dando por primera vez la ley de Dios ya existía.
Y esto es muy claro, fundamental, que podamos nosotros entender cómo fue que se hizo este pacto. Este pacto fue hecho bajo obediencia a los mandamientos del Señor. Porque luego vamos a ver qué fue lo que sucedió con este pacto. Y muchos confunden que este pacto fue el que Cristo anuló durante su muerte en la cruz del Calvario. Por eso es muy fundamental entender que tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto tienen casi las mismas promesas. Ahora, claro, con diferentes convenios. Porque eso es lo que debemos de entenderlo. Aquí en este pacto que se hace entre el pueblo de Israel, se ratifica mediante la sangre de un sacrificio. Ahora aquí hay un símbolo, que en el estudio de la lección vamos a darnos cuenta nosotros hacia dónde nos llevaba este sacrificio que se hizo cuando se firmó este pacto, un pacto de sangre. Muchas gracias. Prácticamente, si contamos los pactos, eso no es el primer pacto. Dios hizo un pacto con Adán cuando lo creó, en su forma perfecta, en su naturaleza no caída, prelapsaria, como sea, lo podemos llamar. Entonces, en ese pacto ya Adán recibió la ley de Dios, porque sabemos que él transgredió la ley y por eso fue, bueno, o recibió una condición lamentable después que abandonó también, debía abandonar el paraíso y todas las consecuencias en eso. Hay una lección que especialmente se dedica en este tema de la caída del hombre. Pero ahora debemos entender que el pacto sinaico no fue el primer pacto que se dio. En contrario, nosotros lo llamamos el pacto antiguo porque es parte del Antiguo Testamento. Pero vamos a ver más adelante que con el nuevo pacto prácticamente se restauró el primer pacto que se hizo con Adán en el paraíso. Y vamos a ver cómo sucede eso en esa lección, siguiendo más adelante, ahora en el punto número 3. Motivó el pueblo de Israel las promesas hechas bajo el pacto y cómo fue renovado el mismo en la frontera de Canaán. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Dios con tanto fervor dijeron vamos a guardarlo, vamos a obedecer, sí? ¿Cómo fue la realidad un poco después? Sí, bueno, la historia bíblica es muy conocida por muchos hermanos. Lamentablemente el pueblo de Israel no cumplió con su promesa. En la pregunta 2 nosotros vimos que el pueblo dijo, todo lo que Jehová ha dicho nosotros vamos a cumplir. Pero imagínense, en ese mismo momento Moisés está recibiendo prácticamente la ley del Señor escrita en 2 tablas de piedra y está recibiendo todas las leyes que siguen a continuación. Pero ¿qué sucede en esa tardanza? Hay un dicho que dice que en la tardanza hay un peligro. Y el pueblo de Israel no tuvo paciencia, no supo esperar. En lo que Moisés recibía la ley del Señor, en lo que Moisés tardó en descender nuevamente a donde estaba el pueblo de Israel, que estaban al pie del monte de Sinaí, Dios había puesto límites y había dicho no pueden pasar porque puede morir alguien. Y el pueblo estaba allí esperando. Habían escuchado la voz del Señor, habían escuchado los 10 mandamientos. Y dentro de los 10 mandamientos habían escuchado, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ninguna imagen ni semejanza. Pero lamentablemente, queridos hermanos, dentro del pueblo de Israel iba diferentes clases de personas. La Biblia dice la multitud mixta. Dentro de esa gente hubo un clamor. Hagamos dioses, dice, que nos sacaron de Egipto, porque este Moisés, el cual nos sacó de Egipto, no sabemos qué pasó. Se desesperaron, querían cambiar de líder, querían adorar dioses. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Aquí encontramos la historia en el capítulo 32, y lo dicen los textos bíblicos, que hicieron, dice, obligaron a Moisés que hiciera, ¿qué cosa? Un becerro. Y a Aarón, sí, muchas gracias, a Aarón, obligaron a Aarón que hiciera un becerro. Y algo curioso, queridos hermanos, es aquí yo encuentro uno de los primeros mensajes subliminales, porque a través del Aarón adoraron, a través del becerro de oro, adoraron ¿a quién? Adoraron a Jehová. Y lo terrible, queridos hermanos, que fue que el líder que había quedado en el monte de Sinaí, abajo, en el pie del monte de Sinaí,
era el responsable de las actuaciones. Por eso hay un párrafo en el Espíritu de Profecía que menciona de que en nuestro medio hoy existen muchos Aarones dóciles que permiten, dice, la apostasía en el campamento de Israel. En pocas palabras, entonces, queremos resumir: el pueblo no cumplió con este pacto, lo quebrantó en este momentito. Muchas gracias, hermano. Prácticamente o realmente, vamos a decir, el pueblo de Dios no fue convertido. Todavía tenían sus hábitos y recuerdos de una adoración y de idolatría, del Egipto, porque en el Egipto ellos no conocían Jehová. Y eso puede suceder muy fácilmente con nosotros si nosotros no hemos cortado, no hemos terminado con nuestros dioses antiguos, con nuestras debilidades antiguas, y cuando hacemos el pacto, de verdad empezamos una vida nueva. Es interesante también que el oro que Dios le concedió por tomarlo de los vecinos egipcios y todo eso, este oro que Dios le dio a su pueblo como un pago de su trabajo de tantos años de esclavitud en el Egipto, ahora ellos lo dedicaron lamentablemente un ídolo, a hacerse un ídolo. Y cuando una persona hace eso, cuando cae de la adoración correcta, ¿qué sucede? Es que ellos también se empobrecieron, porque después ese becerro fue destruido, quemado, y bueno, sabemos qué sucedió. Entonces, siempre cuando nosotros abandonamos la adoración correcta de Dios, vamos a sufrir terribles consecuencias. Y eso es que sucedió aquí también con el pueblo de Dios. Sí, también quisiéramos compartir en este momento, tal vez hoy en nuestro medio, el pacto que hicimos con nuestro Padre Celestial, con el bautismo. Queridos hermanos, miembros de la iglesia, ¿cuántas veces nosotros hemos violado ese pacto? Tal vez hoy no tenemos un becerro literal, pero hay muchos becerros espirituales que nosotros albergamos en nuestro corazón y estamos quebrantando el pacto que hicimos con nuestro Padre Celestial de ser fieles a sus 10 mandamientos. Que Dios nos perdone si no cumplimos con esta misión. Ahora, pasando a la otra parte, ¿cómo fue renovado el mismo pacto en la frontera de Canaán? Dios hace un resumen de todas las maravillas y las promesas que hizo con este pueblo. A pesar de que el pueblo violó el pacto, Dios tuvo grande misericordia sobre el pueblo de Israel. Y por eso dice: yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. Así lo dice claramente la palabra del Señor. Y ahí nuevamente el Señor trata la manera de poder fijar nuevamente el pacto con ellos, con aquella generación, porque la primera generación que salió de Egipto quedaron postrados en el desierto. Las huellas que nosotros recordamos de ellos son huellas de desobediencia, de idolatría, de apostasía, de rebelión. Y ahora con esa segunda generación que recibe la promesa de entrar a la tierra prometida, se revalida el pacto nuevamente y bajo las mismas condiciones. Para que prosperéis, todo lo que hicierais tendrían que tener, ¿qué cosa? La obediencia a los mandamientos del Señor. Así es, así es. Y vamos a ver que la obediencia es muy importante, no solo en el antiguo pacto, pero también en el nuevo pacto. Pero vamos a ver qué sucede con esa nueva generación, porque la nueva generación, bajo el liderazgo de Josué, nos da mucha esperanza, porque ganan muchas guerras y dan un muy buen ejemplo de obediencia. Y eso todo nos llena de esperanza, que el pueblo de Dios ya ahora está cumpliendo, está haciendo las cosas como Dios requería. Y también podemos ver que ellos entraron en la tierra prometida, recibieron la tierra prometida, obtenieron todas las bendiciones que fueron prometidas, una tierra donde dice que corre leche y miel. Y vamos a ver qué sucede. Pregunta número 4 es la continuación. Después de la muerte de aquella generación que abandonó Egipto y de Josué que hizo la
¿qué hizo la siguiente generación? ¿Qué podemos decir, hermano? Cuando ellos heredaron la nueva tierra, se enriquecieron, vamos a decir, increíblemente. Un pueblo que fue esclavos, que fue totalmente abandonado, casi muriéndose de hambre. Imagínense, buscaban en países ajenos algo de comida. Entonces ahora Dios le hace herederos de una tierra hermosa, de una tierra fructífera. ¿Y qué sucede? Sí, El agradecimiento, vamos a decir. Bueno, la palabra de Dios es tan clara en el capítulo 2 del libro de los Jueces. Y ahí nosotros encontramos que dice que después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Número 1, ¿qué hicieron? Lo malo. Y luego, ¿qué es lo que sigue diciendo? La palabra del Señor dice, y por haber hecho lo malo, ¿sirvieron a quién? A los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Tristes fueron las consecuencias de esa segunda generación y de las generaciones posteriores. Qué triste es dejar a Dios. Cuando nosotros dejamos a Dios, perdemos todo. Aunque tengamos recursos, todos los que quisiéramos tener, pero perdemos el cerco de protección. Y ellos dejaron a Dios al violar los santos mandamientos. Ya no se acordaron más de Dios. Y ahora entonces nosotros encontramos aquí que su espiritualidad y su fidelidad de las generaciones posteriores fue mala. Un pecado lleva a otro pecado. Y un pecado lleva a otro pecado hasta que la gente ya no tiene conciencia. Su conciencia ya no reacciona, su mente ya no reacciona, su corazón ya no reacciona. Se muere todo acto bondadoso en el corazón del ser humano hasta que le da lo mismo obedecer o no obedecer. Hasta esa situación llegó el pueblo de Israel prácticamente en las siguientes generaciones. Es lamentable y como dice aquí la palabra de Dios, ellos empezaron a adorar dioses ajenos. ¿Y quién son esos dioses? ¿Le puedo dar alguna aclaración? El dios Baal, por ejemplo, es el dios del trueno y el dios de la lluvia. Es por eso que cuando en el tiempo de Elías, ¿cómo se llama? Elías en español, ¿sí? Se acabó la lluvia. Y como ellos adoraban a Baal, que es de Dios de la lluvia, Dios quería demostrar que Dios tiene en ellos, que no tienen ningún poder. Y la diosa de Astarot es prácticamente la madre de todos los dioses. Entonces, en una manera muy interesante, tenemos una copia de esas religiones falsas en la Iglesia Católica. Tenemos una María, que es la madre de los dioses, que es Astarot en el tiempo de los israelitas en Canaán, y Baal, también él se consideraba Dios de los dioses porque venció en batallas los otros dioses. Dejar un Dios vivo que hacía tantos milagros, que lo guiaba prácticamente y estaba en presencia delante de ellos, en el día como una nube y en la noche como una luz. Tenían el tabernáculo donde el líder se comunicaba constantemente con ese Dios, que le mostraba constantemente y hablaba con ellos. Y empezar a adorar a un Dios que no habla, que no dice, que no tiene poder. Es increíble, hermanos, en qué somos nosotros capaces de hacer en agradecimiento de las bendiciones grandes que Dios nos da y en agradecimiento de la ley tan perfecta, tan santa, tan buena que Dios regaló a su pueblo. Pero seguimos adelante y vamos a ver qué sucede, porque vamos a ver que Dios no deja a su pueblo. Sabemos que en varias ocasiones en su conversación con Moisés, Dios dijo, yo voy a,
voy a deshacerme de toda esa gente y de ti vamos a levantar un nuevo pueblo. Pero Moisés fue un hombre manso, un hombre con mucho amor, y él pidió al Señor misericordia, y de verdad Dios fue muy misericordioso. La pregunta número 3 dice: tras siglos de debilidades y apartarse del pacto que presentó el Señor a través de su gracia. Sí. ¿Qué forma encontró Dios ahora para atraer otra vez su pueblo en la obediencia, en la comprensión correcta de su doctrina y su ley? Sí, él presenta prácticamente que iba a ser un nuevo pacto con ellos. Lo que lamentablemente el pueblo de Israel no comprendió cuando firmaron aquel pacto antiguo y lo hicieron bajo un sacrificio con sangre, todo eso era un símbolo que señalaba prácticamente la misericordia de nuestro Padre Celestial a través de la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. En este nuevo pacto, especialmente que Dios quiere hacer ahora con el pueblo de Israel, pero ya no solamente con el pueblo de Israel, porque ahora viene la salvación para los gentiles, viene la salvación para todos los seres humanos. Y qué maravilloso es saber que nosotros, todos los que estamos prácticamente sirviendo al Señor, todos los seres humanos tienen la opción de poder entrar en ese pacto nuevo que el Señor quiere hacer. Por eso a través de los profetas el Señor escribió: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice, dice, con vuestros padres, aquel día en que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. O sea que iba a ser un pacto muy diferente. No era de que iba a quitar la ley de los 10 mandamientos, porque esto es lo que suena hoy en el mundo religioso, que en este nuevo pacto Dios quitó la ley, porque la ley el pueblo judío no la podía guardar. Pero no es así, porque si ustedes leen los textos bíblicos que da nuestra lección de escuela sabática, ahí dice que en ese nuevo pacto que el Señor hará, especialmente en aquellos días, dice, hablando de un futuro, hoy ya estamos viviendo en ese futuro, ya se cumplió, especialmente dice claramente: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Es decir, ya no la vamos a tener en 2 tablas de piedra como la tenía el pueblo de Israel, sino que ahora Dios quiere escribir y ha escrito su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Es curioso notar que hoy en nuestra sociedad moderna, cuando los seres humanos quebrantan uno de los mandamientos del Señor, por ejemplo, hablemos un poco del mandamiento no matarás. ¿Qué hacen los seres humanos cuando matan? Tienen que huir. ¿Por qué huyen? Porque saben que hicieron algo malo. Indirectamente ahí ya hay un conocimiento de Dios en los seres humanos. Por eso en ese nuevo pacto especialmente que nosotros vemos nuevamente que las condiciones por las cuales se puede ganar la vida eterna son las mismas condiciones bajo el antiguo pacto. ¿Y cuáles eran las condiciones? Yo puedo mencionar solamente una condición. ¿Y la condición cuál era? La perfecta obediencia. Esto es lo que puedo comentar sobre el nuevo pacto. Muchas gracias, hermano. Aquí también en confirmación de que usted dijo, dice la pluma inspirada, las condiciones por las cuales pueden generarse la vida eterna bajo el nuevo pacto son las mismas que habían bajo el antiguo pacto: perfecta obediencia. La única diferencia, podemos decir, es que el antiguo pacto, la obediencia se concedería o se conseguía por convicción, por obras, por las ceremonias, por el dolor de los sacrificios que se hacían. Y en el nuevo pacto debemos tener esa obediencia por amor, por fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver, hay varias diferencias del nuevo y del antiguo pacto que es importante conocer, porque de esa manera prácticamente podemos entender por qué fue necesario hacer un nuevo pacto. Porque este nuevo pacto prácticamente no es solo un pacto escrito en una piedra, pero dice que ahora este pacto se va a escribir en los corazones de los creyentes.
Ese nuevo pacto nos hace participantes de la naturaleza divina. Ese nuevo pacto nos asegura que vamos a recibir un bautismo con el Espíritu Santo. Y Jesús dijo, si yo no voy, ustedes no van a recibirlo, pero si yo voy a enviarle el Consolador, el Espíritu Santo. Y sabemos que estamos bajo la lluvia temprana y también esperamos la lluvia tardía. Tenemos un montón de bendiciones y de ayuda celestial, de ayuda divina para poder alcanzar la obediencia. No es que nosotros mismos con nuestra fuerza personal, humana, de esa naturaleza debilitada por tantos años bajo el pecado, podemos obtener una obediencia y podemos demostrar una obediencia de ninguna manera, pero por obediencia al Espíritu Santo, por dejar el Espíritu Santo obrar en nosotros, entonces el Espíritu Santo puede llegar a un momento en que nosotros controlarnos a tal manera que nosotros podemos demostrar esa obediencia. Amén. Entonces, vamos a ver qué son las diferencias del Antiguo y del Nuevo Pacto, que es una pregunta muy, muy conectada con la pregunta número 7. Vamos a ver las 6. En las 7 ya están. Exactamente. Cuando llegó el tiempo del Nuevo Testamento, ¿quién lo anunció y cómo y cuándo fue rectificado? Vamos a ver ahora la rectificación del Nuevo Pacto, porque seguimos la misma fórmula como el Antiguo Testamento. Primero se da el pacto y después se rectifica. Vamos a ver qué sacrificio se usó en el Nuevo Testamento para rectificar este pacto tan importante. Bueno, ¿quién lo anunció? Lo anunció Jesús, el verdadero símbolo de todas las ofrendas del santuario. Nuestro Señor Jesús anunció este pacto. ¿Cómo fue ratificado? Fue ratificado especialmente cuando Él participó de la Santa Cena, de la Pascua, con sus discípulos. Interesante que en esa noche del jueves estaban los discípulos. Jesús establece el nuevo pacto. Hay pan, está el vino, pero habían varios elementos que no estaban en esa oportunidad. No estaba el cordero pascual y no estaban las hierbas amargas. ¿Qué quiere decir esto? El Señor Jesús estaba ratificando el nuevo pacto, y por eso dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Al participar Jesús con sus discípulos del pan y del vino, ahí Cristo se comprometió con ellos como su Redentor. ¿Y sabe qué les confió? Les confió el nuevo pacto. Entonces, ¿quién lo anunció? Lo anunció Jesús. ¿Cómo fue ratificado? Fue ratificado especialmente en el momento de la Santa Cena. Pero esto tiene su cumplimiento cuando Él muere en la cruz del Calvario. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allá en el Sinaí fue ratificado con sangre, porque recordemos los sacrificios que hicieron los israelitas y se comprometieron a obedecer. Pero todo eso era un símbolo, especialmente de que ese pacto tenía que caducar. ¿Por qué? Porque el verdadero sacrificio venía y se cumple exactamente según las profecías mesiánicas en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano, así es. Y aquí tenemos el segundo testimonio en el Evangelismo, página 204, dice: este pacto debería ser ratificado por la propia sangre de Cristo. Amén. Así como en el Antiguo Testamento se confirmó este pacto con un sacrificio de un símbolo de Cristo, aquí se confirmó con el verdadero Cordero, con Cristo mismo, con el Hijo de Dios. Y sabemos que eso fue necesario porque las otras ofrendas no podían perdonar el pecado. La muerte de las ovejas y vacas y todo eso no perdonaban los pecados en realidad. Fue solo un servicio de sombra.
pero quizá vamos a ver esas diferencias en la próxima pregunta 7, donde prácticamente se unen todas las diferencias del Antiguo y Nuevo Pacto, y que se nos dice acerca del Nuevo Pacto, y cuál consideras que son las principales diferencias entre de Antiguo y Nuevo Pacto. Yo soy seguro que nuestros observadores pueden encontrar muchas diferencias. Nosotros vamos a mencionar algunos de ellos, quizá algunos que nos recordamos, quizá algunos que consideramos lo más importante, pero se puede hacer una lista muy grande. ¿Qué podemos hacer, Pastor Monterroso, las diferencias del Antiguo y Nuevo Pacto? ¿Qué podemos decir? Bueno, aquí entonces nosotros nos damos cuenta con relación a lo que se dice acerca del Nuevo Pacto. Y aquí pues el apóstol escribe con relación a lo que Dios iba a hacer, especialmente con la casa de Israel, pero ya los israelitas espirituales. Porque este nuevo pacto es para todos los gentiles, para todos los que creemos en Jesucristo, creemos que Cristo es la ofrenda perfecta para expiar nuestros pecados, y en Él se ratifica con su muerte en la cruz el nuevo pacto. Ahora, aquí podemos nosotros mencionar algunas diferencias. Por ejemplo, si leemos los textos bíblicos del libro de Hebreos, capítulo 8, del versículo 6 al 12, podemos mencionar una diferencia, es que en este nuevo pacto hay un mejor ministerio. ¿Por qué un mejor ministerio? En la antigüedad eran hombres, sacerdotes, los que ministraban, pero tenían defecto. Más de uno fue prácticamente descalificado por Dios. Pero en este nuevo pacto nosotros tenemos un mejor ministerio. ¿Y cuál es el ministerio que tenemos? El ministerio que Él ejerce en el santuario celestial, especialmente hoy en el lugar santísimo. Y también tenemos nosotros que es un mediador mejor todavía. Porque ¿quién era el que mediaba en la antigüedad? Era el sacerdote y el sumo sacerdote que mediaba. Ahora aquí nosotros tenemos un mejor mediador, y ese mediador es nuestro Señor Jesucristo. Pero hay otro tercer punto y una tercera característica aquí que sobresale. Está establecido este pacto sobre mejores promesas. Y algo fundamental, queridos hermanos, es que en este pacto nosotros somos limpiados del pecado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien pecaba en la antigüedad tenía que huir. Si no huía a una ciudad de refugio, tenía que hacer la propiciación por sus pecados y tenía que hacer un sacrificio. Hoy nosotros no tenemos necesidad de hacer sacrificios ni derramar sangre. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús, quien ratificó este nuevo pacto con su muerte en la cruz del Calvario, nosotros tenemos mejores promesas. Promesas de ser llamados hijos del Señor. Y podemos seguir mencionando todas las demás promesas que aparecen aquí. Porque en estas promesas nosotros tenemos las bendiciones que están basadas únicamente en la misericordia para perdonar iniquidades y pecados. Y entonces podemos seguir haciendo el listado, queridos hermanos, para poder ver cómo el Señor establece especialmente su pacto. Ahora ya no tienen ellos 2 tablas de piedra, pero siguen los 10 mandamientos. Con la diferencia que Dios quiere escribirlos en nuestra mente y en nuestro corazón. Todos aquellos que entran a obedecer este nuevo pacto tienen sí o sí que obedecer los 10 mandamientos, porque esa es la obediencia perfecta, esa es una de las condiciones, y en esas condiciones no hay diferencia. Los 10 mandamientos siguen como una condición para poder obedecer ese nuevo pacto que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Es interesante también las primeras líneas de los testimonios aquí que tenemos en la pregunta número 7. Dice: la muerte y la resurrección de Cristo completaron su pacto. Amén. No solo la muerte, no solo el sacrificio, no solo su sangre, pero en ese pacto es algo muy especial. Jesús vence la muerte, Él resucita y por lo tanto imparte a nosotros su justicia y nos hace también capaz
a vencer y no solo vencer el pecado de la tentación, pero vencer la muerte y entrar en la vida eterna. Eso es algo que en el Antiguo Testamento no podía el pueblo tener esa esperanza, porque no podían ver un ejemplo tan grande como podemos nosotros ver en nuestro Señor Jesucristo. También sabemos que Jesús se convierte en nuestro sumo sacerdote. Él es también nuestro rey. Él es el profeta. Él junta en sí mismo prácticamente todas las autoridades del Antiguo Testamento, y Él dirige ahora personalmente su pueblo, algo que en el Antiguo Testamento el pueblo no quería, y se eligió un rey, lamentablemente un rey humano que Dios, que fue prácticamente una ofensa delante de Dios. Pero en el Nuevo Testamento tenemos un dirigente, una cabeza de la iglesia, que es Cristo, y la iglesia es su esposa. Bueno, hay muchas las diferencias, pero una cosa podemos confirmar, que las bendiciones del Antiguo Testamento fueron muchos, pero las bendiciones y las promesas del Nuevo Testamento más grandes todavía. Así que Dios nos bendiga y nos guarde, queridos hermanos y hermanas, para que quedamos fieles hasta el fin y podemos heredar estas promesas tan hermosas. Podemos heredar la vida eterna y podemos recibir por gracia, por fe, la salvación y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Algunas palabras, pastor? Sí, en primer lugar agradecer a Dios por el privilegio que me ha permitido de poder compartir con usted, querido pastor Petko, esta hermosa lección. Yo sé que tratamos la manera de explicar lo mejor posible, pero sé que nuestros queridos hermanos, pastores, maestros de escuela sabática, tratarán la manera de sacar la mejor síntesis de este estudio. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas. No se olviden a recomendar esos videos a sus amigos, a hermanos, hermanas y otras personas que necesitan el conocimiento de la verdad. Dios le bendiga y le guarde, y con ayuda del Señor nos podemos ver la próxima semana. Hasta luego.